parcial. ¿Okay? Bueno, esta unidad es un poco una conclusión de toda la cursada. Bien, introducimos un elemento que es importante, que es la justicia. Se van a dar cuenta, un poco reúne conceptos que se vinieron viendo a lo largo de todo el curso. ¿Okay? Y van a ver que hay un análisis etimológico de la voz justicia que viene esta voz justitia. ¿Esto qué le suena? Derecho. Derecho. Muy bien. Entonces hay un primer punto que es importante, que es el análisis que hace Hans Kelsen. Hans Kelsen, de justicia. Él tiene una obra que se llama ¿Qué es la justicia? Que analiza un poco el fenómeno de justicia y concluye, palabras más, palabras menos, que la justicia es, digamos, un concepto vacío. Incluso cuando habla de un piano, que es el que hizo esa famosa definición de justicia o la fórmula de un piano que se conoce como dar a cada uno lo suyo, dice, esa fórmula también es vacía de contenido porque en definitiva no se sabe qué es lo que se está distribuyendo, qué es lo que se está dando, qué es esto de dar a cada uno lo suyo. En definitiva, dice Kelsen, lo que se da es lo que quiere el orden establecido. El orden establecido. En definitiva, como buen positivista, él dice, la justicia es lo que quiere que el ordenamiento jurídico o el Estado quiere que sea. Bien, básicamente porque él entiende el derecho de qué tipo. Claro, el derecho como algo similar a la ley. ¿Bien? Okay. Entonces, la aplicación del derecho, cuando hablamos de interpretación, la clase pasada, la unidad pasada, dijimos que la única interpretación que concebía el positivismo jurídico, la dogmática jurídica, era la aplicación. Bueno, o sea, la aplicación del derecho es hacer justicia. Bueno, pero ustedes ya saben a esta altura de que no todos los positivistas pensaban igual. ¿Bien? Que hay distintos tipos de positivismo. Y tenemos a otro importante, que es Gustav Radbruch. Radbruch, Gustav Radbruch, que es positivista, pero él también nos había dicho, ya lo hemos visto acá, que no hay derecho injusto. El derecho no puede ser injusto. Bien, el derecho en definitiva es igual a justicia. Entonces volvamos acá, este análisis etimológico. Decimos que la justicia viene de la voz justitia y que en definitiva jus implica el derecho. Bueno, lo que explica Ravivaldi un poco contestando a Kelsen o como crítica a esa postura kelseniana, es que no se puede ver a la justicia como un concepto por fuera del derecho. ¿Bien? Y Ravivaldi, voy a poner ahí los positivistas de acá, los naturalistas, habla de Hervada para explicar esto. Y Hervada dice, o se acerca a la idea del concepto de justicia como acto secundario. Dice que es un acto secundario. Y un poco con esta idea explica o critica, digamos, Ravivaldi a Kelsen, a la teoría kelseniana en este sentido de la idea de justicia, porque dice, no tiene que verse, reitero, como dije anteriormente, como un concepto separado del derecho, porque si no caemos en abstracciones tales como decir, bueno, la justicia es un acto de solidaridad, o la justicia es lograr la mayor
felicidad para la mayor cantidad de gente posible. Bueno, todos esos conceptos son abstractos, entonces claramente vamos a caer, digamos, en un problema. La idea es relacionar la idea de justicia o pensar la justicia, como dice Herbada, dice Vivaldi, como un acto secundario del derecho, pero no secundario porque sea de segundo plano, no lo llama secundario de manera peyorativa. Básicamente es secundario porque surge como resultado de un proceso jurídico, ¿bien? Un procedimiento jurídico, la aplicación del derecho en sentido amplio, no solo de la ley, como dice Kelsen, la aplicación del derecho. Recuerden cuando vimos sistema, que hay un tipo de sistema abierto, propio del naturalismo, y otra idea de sistema cerrado. Bueno, la aplicación de derecho abierto, que digamos que no solamente tenga en cuenta la ley, sino también a todas las fuentes de derecho, los principios generales, los valores. Bueno, la aplicación de ese derecho va a traer o debería tener como objetivo, como finalidad última, como acto secundario, ¿bien? Una resolución justa, la justicia. Un derecho que no persiga un resultado justo, que no persiga obtener justicia, no puede ser considerado derecho. Entonces ahí le damos la mano a Radcliffe, ¿bien? Esto sin importar si es positivista o naturalista. O sea, la fórmula Radcliffe es la fórmula cierta, no hay derecho injusto. Bien pensar, por eso fíjense que esto lo estamos diciendo mucho más de lo que hemos dicho hasta ahora, pero en definitiva le agregamos algo más, ¿no es cierto? Esta idea de justicia, decir, bueno, claramente con una idea de sistema abierto, claramente con una postura binaturalista en el sentido de concebir que hay derechos que son fundamentales y que la interpretación no es la mera aplicación de una norma, sino que interpretar el derecho es una cuestión mucho más amplia y muchas veces en esa interpretación y esa labor judicial surge el verdadero derecho, ese derecho para el caso particular, como hemos dicho en la unidad pasada. Bueno, ahí de esa manera se puede llegar a una solución justa, o se puede llegar a un resultado justo. Herbada también decía que no hay un derecho justo ni injusto, sino que es insuficiente. ¿Y por qué mensaje decía que es insuficiente? Porque siempre hay algo que para alguna de las partes no cuadra. Exactamente, muy bien. Bien, y yendo más allá todavía, la Corte Suprema, ¿qué dice respecto a los casos que llegan a ese tribunal? Que lo que se dedica a hacer la Corte Suprema, aparte de analizar, obviamente, y argumentar conforme a la Constitución Nacional y los derechos naturales, es armonizar. En esa armonización es un poco lo que dice Herbada, ¿bien? Porque armonizar no es voy a elegir un derecho natural, un derecho constitucional, denigrando al otro. ¿Bien? Fíjense en todos los casos que vimos nosotros en esta cruzada y que van a ver respecto a la Corte, lo que hace claramente es tratar de afectar lo menos posible los derechos naturales. ¿Se acuerdan en Zaguidí, por ejemplo? Bien, reconoció, digamos, la necesidad de que sea un mayor de edad el que done, pero entendió de que no era digamos, un detrimento contra la integridad física que done una persona que le faltaba solamente 2 meses, ¿bien? Porque no hay, digamos, una modificación en el raciocinio o en el físico de esa persona. En el caso Silvia Tanus, ¿qué dijo? Bueno, vamos a adelantar el parto de manera tal que no sea un aborto, ¿bien? Que se cuide, pero que se cuide también la integridad física de la madre y que se proteja la vida de la persona por nacer. Y que en definitiva adelantamos el parto, pero si la persona por nacer muera por su patología y no por, digamos, el hecho de haberlo inducido al parto propiamente dicho. Que no sea esa una causal. Bueno, en definitiva siempre busca la manera de armonizar, ¿ok? Claramente, como dice la compañera, siempre se va a terminar decantando por un derecho respecto al otro, pero en definitiva nunca la decisión o fallar a favor de un derecho, bien, es reconocer 100% ese derecho y 0% el otro. ¿Bien? Siempre trata de armonizar. Básicamente porque la justicia, o hacer justicia, de alguna manera es un acto. Y esto es lo interesante, ¿cierto? Que no es, como dice Kelsen, el positivismo jurídico, encontrar una fórmula, no una fórmula, quiero decir, encontrar, digamos, un concepto
teórico de justicia. Sí, hay un concepto, la fórmula del piano es una fórmula, es un concepto, está bien. Digo, pero no podemos quedar en el concepto, en la abstracción. Básicamente es pensar en la justicia como una acción. Bien, la justicia es, vamos a ver, después van a ver ahí, que en definitiva es distribuir, compensar o cumplir la norma. ¿Esto a qué le suena? ¿A quién le suena algo? Distribuir, compensar. ¿A qué suena esto? ¿A las obligaciones? A las obligaciones, bien, pero algo más en relación a justicia. Lo hemos visto cuando hablamos de medidas naturales, que dijimos, bueno, las medidas naturales son la manera de ajustar la deuda, y ahí hablamos de una justificación, de una clasificación, ¿se acuerdan? ¿Por qué piensan ustedes cuando hablamos de medidas naturales, hablamos de la clasificación de justicia? Hablamos de justicia distributiva, conmutativa. ¿Por qué? Porque a través de esas medidas naturales también se hace justicia. O sea, el paso del tiempo acomoda, digamos, determinadas situaciones de hecho, ¿bien? Recordemos que dijimos que siempre el derecho corre por detrás de los cambios sociales, entonces, en definitiva, en la puesta en correspondencia del derecho, del ordenamiento jurídico del caso concreto, surge el verdadero derecho. Bueno, la justicia no puede escindirse de esa idea tampoco. Bien, es un acto, y es un acto que se va modificando también con el paso del tiempo. Fíjense ustedes, tomen cualquier ejemplo que quieran, inclusive volvamos al aborto sin debatir respecto a si estamos de acuerdo o a favor, no importa eso para esta clase. Bien, importa obviamente para la sociedad, pero digo, no para esta clase. Si ese tema lo traíamos hace 50 años atrás, no importa el motivo, si era político, si era lo que fuese, bien, se entendió de que era injusto, ¿no es cierto?, el aborto. Ahora el cambio de las perspectivas social y demás, digamos, o sea, la visión de la realidad, bien, tiene a un sector importante, quizás mayoritario de la sociedad, pugnando por el aborto, bien, legal, gratuito y demás, bien. Y si pugnan, por supuesto, y si pugnan por eso, en definitiva, porque entienden que es justo que así sea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se entiende esta idea de justicia? ¿Cómo vamos a pensar que la justicia tiene que ser digamos, un concepto cerrado? Bueno, caemos siempre, digamos, en el problema del positivismo jurídico. ¿Bien? Y reitero, si concebimos a la justicia como un acto secundario, como dice Herbada, ¿bien? Y que en definitiva deriva del derecho, del procedimiento jurídico y demás, está más que claro que a medida que se modifique el derecho, las relaciones jurídicas, se va a modificar también la idea de justicia. A eso le quiero llegar. ¿Okay? Como nosotros también reconocemos con el paso del tiempo una modificación de la justicia. Ahora, así como decimos que considerar que la aplicación que el derecho no puede ser ley, perdón, que la ley es parte del derecho, pero el derecho como concepto general no puede reducirse únicamente a la ley, ¿bien? Entonces nos paramos en esta idea del sistema abierto, recuerden que había ley, jurisprudencia, bueno, todas las fuentes del derecho, principios generales. Bueno, si solamente reducimos el derecho a la norma, es que vamos a reducir también la idea de justicia, ¿bien? Y está claro que un positivista como Kelsen entienda que la justicia surge de lo que establece el orden establecido, de lo que establece el Estado, porque en definitiva es la mera aplicación de justicia. Pero caemos en el error, y damos siempre el típico y tonto, pero aunque canse, me parece que es el simplificador por lo atroz que fue, con el nacionalsocialismo alemán. ¿Bien? Si nosotros decimos que solamente derecho es la norma o es la ley, entonces, bueno, si tenemos leyes que son injustas, usted me dice, no, pero bueno, Radbruch dice de donde hay, bueno, está. ¿Okay? Todo eso se va articulando, pero en definitiva, si nosotros vamos a la teoría pura del derecho, parecería ser de que, o deberíamos concluir que fue justo el nacionalsocialismo. Que sería una atrocidad decir eso, obviamente, estamos totalmente en desacuerdo, pero es ahí donde se ve el error, si se quiere, de esta teoría, o el riesgo de considerar el derecho de esta manera. Bien, por eso, reitero, entonces, hay que concebir la justicia como un acto, como una acción, de dar o de recibir. Bien, y ahí tenemos algo importante que es ulpiano,
A ver, primero tenemos a Aristóteles, vamos con un rato. Aristóteles. Y acá le dije, me fui por las ramas, como siempre, pero acá yo les había dicho, bueno, ¿esto a qué le suena? Bueno, y hablamos de medidas, no me fui tan por las ramas, hablamos de las medidas naturales, le dije que ahí hablamos de justicia distributiva, bueno, y yo les dije que la justicia es una acción que distribuye, compensa o hace cumplir a la norma. Bueno, acá, de esta explicación, ¿no?, de justicia surge la clasificación de justicia. Y es un poco la clasificación que nos trajo Aristóteles. Bien, la justicia distributiva distribuye, la justicia que compensa, ¿cuál es? Conmutativa. Muy bien. Conmutativa. Y la justicia que hace cumplir a la norma es la justicia legal. Bueno, Aristóteles va a decir, un poco utilizando esta idea surge realmente de Aristóteles, ¿bien?, hace una primera clasificación y dice: la justicia se divide en legal, que es la que se da a los hombres en sociedad. En definitiva, de ahí surge una relación de justicia que es del individuo hacia el Estado. Bien, el deber, bien, de cumplir determinadas obligaciones que tiene el individuo frente al Estado, la justicia legal. Y la justicia particular, va a decir Aristóteles. Esta justicia particular es la distributiva y la conmutativa. La distributiva hace nacer una relación de justicia que se da entre el Estado y el individuo, no entre el individuo y el Estado. ¿Se entiende la diferencia? Es como que la distributiva y la legal son la contrapartida, ¿ok? Luego tenemos el Estado que distribuye derechos y obligaciones de alguna manera, con el procedimiento que sea establecido por ese Estado. Bien, entonces esa es la justicia distributiva. Y del otro lado tenemos acá esa es la distributiva. En la legal tenemos al individuo cumpliendo esas obligaciones o ejerciendo esos derechos. Bien, derechos que siempre van a estar limitados por el derecho del otro. El famoso dicho de derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Bueno, entonces parecería ser que la justicia legal tiene como contrapartida la distributiva o viceversa. Y la justicia conmutativa se da entre los particulares. Y puede ser voluntaria, la conmutativa puede ser voluntaria, o involuntaria. ¿En qué caso sería una justicia conmutativa voluntaria? En un contrato. En un contrato, por ejemplo, una compraventa, ni siquiera pensándolo de esa manera. Cuando uno se sube arriba de un colectivo, se le vende un contrato de servicio, de locación de servicio, viene un contrato de seguro, cuando uno va a comprar en el kiosco. Constantemente nosotros estamos llevando a cabo relaciones jurídicas, o sea, el derecho, bien, y la justicia, obviamente, nos atraviesan constantemente, ¿ok? Ustedes se suben al colectivo, pagan el boleto y si el colectivo no funciona, ¿qué dicen? Y se queda parado y dicen: no tengo ganas de llevarlo. Bueno, le van a decir: bueno, esto es injusto, yo pagué, me tenés que llevar. Bueno, fíjense como, digamos, es algo totalmente cotidiano. Uno va, compra un paquete de galletitas, el kiosquero le dice: no te voy a dar la galletita. Bueno, usted me dice: bueno, me está robando. Obviamente se puede tipificar también, ¿no?, determinadas acciones. Y vamos a ver ahora cómo eso entra en juego. Pero en definitiva, parecería ser entonces que esto queda sobre un acto claramente voluntario. Uno decide llevar a cabo una relación jurídica con otra persona de cualquier tipo. Y constantemente se va dando una relación. Esta relación es conmutativa porque se tienen que dar las contraprestaciones que voluntariamente se han estipulado para que sea justo, si no estamos claramente ante un caso de injusticia. Y la justicia conmutativa involuntaria se da, por ejemplo, en caso de robos o de delitos. Usted me dice: ¿cómo puede ser conmutativa? Bueno, es conmutativa básicamente porque se da entre dos personas, mínimamente entre dos personas,
Y es involuntaria porque uno claramente no decide voluntariamente que lo roben. ¿Bien? Pero sí hay una relación jurídica. Sí hay un acto jurídico. El hecho de robar es un acto jurídico. ¿Bien? Negativo, claramente, que está tipificado, que está penalizado. Pero ahí surge, en el acto del robo en sí, ¿bien? Hay una relación. Tenemos una víctima, ¿bien? Y tenemos a alguien que realiza el delito. Victimario. ¿Bien? Entonces ahí, claro, usted me dice, bueno, pero ¿cuál es el derecho que se está compensando? Bueno, claramente ahí no se está compensando un derecho, se está infringiendo un derecho. Pero, si nosotros, ahora sí, veamos el piano que decía, ¿cuál era la forma del piano? ¿Se acuerdan? Lo puse acá. Dar a cada uno lo que es suyo. Pero no es positivista. Dar a cada uno lo que es suyo, exactamente. Y el que sufre un robo, ¿cómo podríamos explicar esta fórmula? Dar a cada uno lo que es suyo. ¿Qué se le debería dar al que sufre el robo? Resarcimiento. El resarcimiento. Claro, pero hay otra persona también, ¿no? Que es el que está robando. ¿A él qué se le debería dar? Un castigo, una pena. Bien, entonces el dar a cada uno la pena, ese dar, nos va a decir Rivaldi, no es solamente dar, o estar, si se quiere, fíjese como todo esto no se puede, analizar bajado a la realidad por separado. ¿Bien? La justicia distributiva distribuye determinados derechos, dije yo, y obligaciones. Dentro de esas obligaciones, decía a modo genérico y burdamente, está el no robarás, no violarás, no lastimarás, XXX. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El que hace eso, claro, está violando, está en la contrapartida, está situado en la otra parte, el que viola, el que roba, a ese necesitamos para que se produzca una relación de justicia conmutativa, no solamente que al que sufrió el robo, como bien dice el compañero o la compañera, bien, se le dé, el resarcimiento, sino el que robó, que se le dé la pena adecuada. O sea, ese dar que dice Urpiano no solamente es dar derechos, sino también dar penas, castigos. ¿Bien? Muy bien. Ahora bien, hay algo más en Aristóteles que me parece interesante, que es concebir la justicia como una virtud. Es concebir la justicia como una virtud. Yo me había notado, parece, les quería leer algo que me parece importante. A ver, ¿por qué es una virtud? Porque, a ver, ya los griegos decían que la virtud, o sea, que la justicia era algo que debería tener, a diferencia de otros valores o de otras, tipo de sabiduría, como puede ser un médico, un ingeniero, un abogado, alguien erudito en leyes y demás, que no bastaba, no era necesario que la tenga toda la sociedad, sino que bastaba que una persona o un grupo de personas sean médicos, ingenieros o expertos en leyes para beneficio del resto. Los griegos entendían, y así obviamente Aristóteles, de que la justicia era una virtud, ¿no es cierto? Así emanaba, así decía Zeus también, ¿no es cierto? Todo esto hoy por hoy es un cuentito, claramente, ¿no? Es un poco para explicarles a ustedes de dónde viene todo esto. ¿Bien? Pero se entendía de que Zeus había mandado que la justicia sea una virtud, sea una capacidad que deba ser detentada por cada uno de los que forman parte de la sociedad. ¿Bien? Y aquellos que no eran, devotos o portadores o no hagan uso de la justicia como virtud, deberían ser erradicados, separados de la sociedad como si fuera una enfermedad. A este punto trae la explicación Rivaldi de este mito griego, básicamente para explicar de que la justicia no es una capacidad que se adquiere como una sabiduría, se adquiere como una profesión. La justicia está en la naturaleza del hombre. ¿Bien? Ustedes mismos se encuentran día a día hablando de justicia, o cualquier, familiar de ustedes, amigo de ustedes, cualquier ciudadano habla de justicia sin realmente tener conocimientos teóricos de qué es la justicia.
Claramente porque está atado a cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana. A ver si consigo. Siempre es mejor escuchar a Prometeo que a mí. Hay un punto que es importante, que es la triada, bien, la triada entre derecho, ley y justicia, que es un poco, se lo remarco porque por ahí después se pregunta así en el parcial y no saben a qué hacemos referencia. Básicamente es a lo que expliqué hasta ahora. A ver, la triada, ¿por qué habla de la triada Ravivaldi de ley, de justicia, perdón? No importa la verdad tampoco, ley y derecho. Básicamente para remarcar que la ley es un elemento más del derecho. Es un poco lo que estamos diciendo acá. ¿Bien? Que obviamente con la aplicación de la ley se puede hacer justicia, por supuesto. Es lo que decimos siempre. A nosotros nos sirve aplicar la norma y encontramos una resolución justa, pero en un caso concreto perfecto. Pero tenemos que saber y reconocer que la ley es parte de un todo, que es el derecho. ¿Bien? Esto es justamente totalmente digamos, la vereda de enfrente de esta idea, donde se reduce el derecho a la norma. Acá se dice que la ley, en esa triada se explica que la ley es parte del derecho, ¿bien? Pero no se resume el derecho únicamente en eso. No resumen ni qué. Cuando en el punto 38 de la unidad, que es un estudio de la fórmula de justicia, la justicia como virtud, ahí habla, Vivaldi, de las cortes de Sócrates. ¿Bien? Y habla de Protágoras. Dice, quizá el primero entre los sofistas. Se encuentran algunas sugerentes reflexiones en el famoso mito de Prometeo y Epimeteo respecto de la universalidad de la idea de justicia en todos los seres humanos que conviene retener. Como es sabido, los dioses, esto reitero, es un cuento, ¿ok? A esta altura, estando en Argentina, en el 2019, que en definitiva nos sirve para entender de dónde viene esta idea de justicia como virtud. O sea, de dónde aparece, digamos, en la antigua Grecia. Dice, como es sabido, los dioses habían encomendado a aquellos, al distribuir, a los sofistas, las capacidades entre los seres mortales, tarea que llevó a cabo Epimeteo. Sin embargo, al gastar todas las capacidades en los animales, Prometeo, apurado por la carencia de recursos, tratando de encontrar una protección para el hombre, roba a Efeso y Atenea su sabiduría profesional junto con el fuego. Y así, luego de ofrecer como regalo al hombre, de este modo, pues el hombre consiguió tal saber para su vida, pero carecía del saber político, pues éste dependía de Zeus. Ante ello, al temer el Dios Supremo que sucumbiera a nuestra raza, envió a Hermes que trajera a los hombres el sentido moral y la justicia, para que hubiera orden en las ciudades y ligaduras acordes de amistad. ¿Okay? Entonces dice Zeus, parecería ser de que cuando mandó a distribuir, digamos, la sabiduría, a uno o a unos pocos le dio la sabiduría de las profesiones, ¿okay? Para beneficio del resto. ¿Okay? Pero para que no haya, digamos, enemistades y para que no haya, digamos, jerarquía más allá de las propias de una profesión frente a lo que se exponen a esas profesiones, por ejemplo, entre abogado y cliente o entre, digamos, médico y paciente, bien, dice, bueno, traigamos la moral, ¿okay? Y la justicia para que reine la paz social de alguna manera. Entonces Hermes, que era el encargado de repartir eso, le pregunta, o se pregunta, digamos, ¿las reparto como están repartidos los conocimientos?
están repartidos así, dice, uno solo que domine la medicina vale para muchos particulares, también ahora la justicia y el sentido moral las infundiré así a los humanos, o los reparto a todos. La respuesta de Zeus es categórica respecto del tópico más arriba enunciado y que, como es obvio, gravita de lleno sobre la consecuente idea de una responsabilidad individual. Zeus dice, a todos y que todos sean partícipes, pues no habría ciudades si solo algunos de ellos participaran como de los otros conocimientos. Más aún, Zeus dispone además que se imponga una ley de su parte, que al incapaz de participar del honor y la justicia lo eliminen como una enfermedad de la ciudad. Bueno, esto es claramente un reitero. Hoy por hoy parece ser un cuento, lo es, por supuesto, pero lo interesante es ver cómo los griegos ya tenían esta idea de justicia como virtud, lo importante de concebir a la justicia como una virtud. ¿Se entiende, no? Otro punto importante en la unidad, ya cuando hablamos de clasificación, más allá de la clasificación de Aristóteles, es la que da Dreyer. Dreyer clasifica no la justicia, sino las teorías que tratan la justicia. Ojo ahí. Entonces, cuando nosotros preguntamos clasificación de justicia, no es lo mismo que preguntar clasificación de las teorías de justicia. ¿Bien? La clasificación de justicia es la que dimos, de Aristóteles, pero si uno clasifica las teorías que trataron la justicia, dice Dreyer que están las teorías analíticas, que son las teorías sobre estructuras lógicas y contenidos lingüísticos del concepto de justicia. ¿Bien? Esto claramente, si se quiere, positivista. Las lógicas, las que se quedan, digamos, en el enunciado lingüístico. Están las teorías empíricas, en el segundo grupo. Analizan la justicia en función de la sociedad. O sea, tiene, digamos, ya una explicación más, si se quiere, sociológica. Y por último, las teorías normativas, que se dividen en las teorías materiales, que establecen, digamos, enunciados concretos entre lo que es justo y injusto, y las teorías procesales, que son aquellas que tienden o tendieron a crear procedimientos para alcanzar la justicia. Dentro de las teorías estas normativas materiales, no las procesales, las materiales, se encuentran el derecho natural y el derecho racional. Sería el derecho natural y el derecho racional. Esto es como para ubicar un poco las teorías. Volviendo a la clasificación entonces de Aristóteles, le hago esa diferenciación entre la clasificación de las teorías y la clasificación probablemente de justicia para que después vayan al libro y vean, pero en definitiva para que no se confundan cuando hablamos de clasificación. ¿Okay? La clasificación entonces de Aristóteles de justicia presume, dice Garibaldi, esa es la que explicamos recién, o toma en definitiva el discurso de la idea de justicia como virtud que han tenido los griegos, como una justicia como un acto habitual en procura del bienestar del otro. Y en esta idea de procura del bienestar del otro surge otra palabra importante, otra idea, otra característica de la justicia, también aportada por Hervada, claramente de tinte aristotélico, que es la alteridad. ¿Bien? Entonces, hablar de justicia es hablar, como dijimos acá, claramente de una acción, de un acto secundario derivado del derecho, que implica una virtud, ¿bien? Porque es una capacidad que tenemos cada una de nosotros como personas, ¿bien? Y aparte está relacionado con una idea de alteridad, que es ponerse en el lugar del otro. Profesor. Bien, uno no haría un acto injusto si se pusiera en el lugar del otro, dice Hervada, sí. No entendí la palabra. Alteridad. Alteridad. Alteridad significa eso. Y fíjense que Aristóteles dice que la justicia es un acto habitual que procura el bienestar del otro. Si bien no habla de alteridad, esto lo dice Hervada, digamos, la idea de Hervada es tomada de Aristóteles. Claramente Hervada es un autor contemporáneo, vive todavía, ¿no es cierto?
Pero hablar de alteridad claramente es un naturalista, aristotélico, ¿bien? Un poco resume esta idea de Aristóteles, ¿no es cierto? Es un acto, si quiere, habitual, ¿bien? Por esto decía yo a ustedes que habitualmente nosotros llevamos a cabo relaciones jurídicas y procuramos que esas relaciones jurídicas sean justas, ¿no? Si no nos llama la atención de alguna manera, ¿bien? O porque sabemos la norma, que estaría muy bien, ¿bien? O hay algo dentro de esta idea de principios generales, de valoraciones, de la moral, de la ética, ¿bien? De la fuente de derechos que en puesta en correspondencia nos llama la atención. Hoy le daba un ejemplo en el otro curso, en el anterior a este, donde me decían, bueno, también hay procedimientos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las teorías, la clasificación de las teorías que tratan la justicia, estaban los procedimientos, como les dije. Y dice, bueno, los procedimientos entonces no está relacionado con el positivismo jurídico. Sí, por supuesto. Entero, acá no estamos renegando el positivismo jurídico, siempre dijimos que es necesario. Y un procedimiento, bien, un código procesal, civil, comercial, general, no importa, es claramente una elaboración positivista, pero ¿qué responde en última instancia? No solamente a un orden jurídico, a un orden que van a tener ustedes como abogados, que seguir ese proceso, ese procedimiento, hacen también a la defensa en juicio, la debida defensa en juicio, que es claramente un derecho natural. Bien, entonces, bueno, pero el derecho procesal establece plazos y el plazo no lo establece el derecho natural, no, por supuesto. Está bien que el derecho natural no se encargue de establecer plazos. ¿Bien? Los plazos para contestar una demanda está bien que lo defina un legislador en virtud del consenso de la sociedad. En definitiva, se entiende que el legislador responde a las necesidades de la sociedad. ¿Bien? Pero, a ver, pensemos en algo. Hoy por hoy nadie se queja de los plazos procesales. Sí, nosotros los abogados nos quejamos de los plazos procesales. No, muchas veces son cortos y demás, pero en definitiva, nada, a ver, hay plazos de 3 días, hay plazos de 5 días, hay demandas que se pueden contestar en 15 y si es extraña jurisdicción, según los kilómetros de distancia se van agregando días, hasta puede llegar a ser un mes, ¿bien? Que tenés plazo para contestar una demanda. Ahora, uno puede estar a favor o en contra, pero en definitiva es lo que se usa y es lo que se reconoce como que está bien y bueno, uno se maneja con esos plazos procesales. Pero si nosotros reducimos la idea de derecho a esto, bien, y en definitiva la idea de justicia va a estar atada a esto, a que se aplique solamente la norma, imagínense que por X situación, del gobierno de turno, lo que fuese, se establece un plazo para contestar, genérico para contestar demanda de 20, no, ni siquiera 25, 7 horas. Bueno, o sea, si yo me paro acá, no tengo otra solución que decir, bueno, tengo que contestar una demanda en 7 horas, en 12. Me notifican hoy, tengo que contestar mañana. ¿Bien? ¿Cómo consigo pruebas? ¿Cómo contacto a los posibles testigos? Es imposible armar una demanda seria, por eso está bien los plazos procesales que manejamos hoy por hoy. Pero nada, si uno se queda en esta idea, corremos el riesgo que el día de mañana diga, bueno, tenemos 12 horas, 24 horas para contestar una demanda. Es ley, es todo el derecho, es todo el ordenamiento jurídico si soy positivista. ¿Qué hacemos? Bueno, nada, como uno se sitúa de esta manera, deberíamos situarnos acá, en esta perspectiva, uno dice, bueno, perfecto la ley. Pero la ley no es derecho nada más, hay principios generales del derecho, hay derecho comparado. Bien, yo puedo decir que eso es incondicional porque va en contra del derecho de defensa en juicio. Bien, puedo explicar que es imposible en 24 horas, no sé, pedir una pericial, bien, no sé, o sea, pedir oficios de informe a algún organismo para que me digan si lo que yo estoy diciendo es eso o no, si lo que yo quiero mostrar está registrado o no está registrado, es imposible. Bien, digo, pero toda esa argumentación la tenemos porque nos paramos de acá. Entonces no podemos, reitero, no podemos pensar o reducir al derecho únicamente en la norma. Entonces, nadie está diciendo que no es necesario el ordenamiento positivo o el positivismo jurídico. Lo que estamos diciendo es la importancia de concebir la idea de un sistema abierto para poner, como siempre les digo, en correspondencia es el derecho, de qué manera nosotros podemos testear de que esa norma es justa o injusta. De esta manera, ¿bien? A la luz de otro tipo de elementos que forman parte también del derecho. Los principios generales del derecho, reitero, la jurisprudencia, la doctrina, ¿bien? El derecho comparado. Es ahí donde yo testeo si una norma es justa o es injusta.
Bien, entonces Aristóteles decía que la justicia es un acto habitual que procura un bienestar, digamos, para el otro, y habla también de virtud perfecta. Una virtud perfecta, una virtud entera, porque es la única de las virtudes de Aristóteles que piensa en el otro. ¿Sí? Sigue abonando a la idea de la alteridad. En definitiva, es la más excelente de las virtudes. Ahí en el libro después desarrollan esto que yo ya me adelanté, la clasificación, agregando que dentro de la justicia, ¿se acuerdan que la justicia conmutativa dijimos que era voluntaria e involuntaria? Ojo que a esta también en el libro aparece la involuntaria como correctiva, justamente por esto, porque establece la pena, ¿bien? Correctiva o silanagmática. Digo, pero cuando ustedes la vean ahí, dicen, ¿y esta dónde está? ¿Con qué cómo está? ¿Con qué cómo está rojo? ¿Con qué palito? Bueno, nada, es la justicia conmutativa involuntaria, correctiva o sinalagmática. Y finalmente entonces, digo finalmente por hoy, que después les digo con qué van a seguir la clase que viene, les digo después de Aristóteles, van a ver en el libro ahí, ya lo adelanté, está la fórmula de Ulpiano, que habla de dar a cada uno lo suyo, y algo ya hemos dicho en la cursada, que ese dar a cada uno lo suyo no es, digamos, dar a todos por igual. ¿Se acuerdan que yo les pregunté en algún momento si todos nosotros, los argentinos, teníamos derecho a la educación universitaria? ¿Ustedes qué me dijeron? Sí, si se cumplen Derechos, ciertos... pero claro, ahí está. Siempre que se cumpla con digamos, la primaria, la secundaria, en el caso de ustedes el CBC, ¿bien? Digo, volvemos otra vez a la idea de procedimiento, ¿no? Hay un proceso que cumplir. ¿Bien? Hay un derecho positivo que tiene que ver con el sistema, la normativa educativa, que hay que cumplir para poder alcanzar algo mayor, que es el derecho a la educación. Entonces, es imposible, digamos, no ver, digamos, o entender que el derecho positivo, como digo siempre, y el derecho natural son dos partes de un mismo fenómeno. Bien, el derecho natural a educarse, bien, que tiene que ver también con una evolución, si se quiere, psíquica, digamos, cultural, lo que fuese, bien, a evolucionar dentro de la sociedad, de adquirir sabiduría y demás, que es propio de la universidad, bien, lo tenemos, obviamente es un derecho que lo podemos ejercer, claro, cumpliendo determinados parámetros. Entonces, lo que nos dice Ulpiano, o la explicación que se le da a la forma de Ulpiano es esto, dar a cada uno lo suyo según sus méritos. Ojo, no forma, esto de según sus méritos no forma parte de la fórmula. La fórmula es como la que ustedes conocen, dar a cada uno su derecho. ¿Bien? Pero cuando uno empieza a desmembrar, que es lo que hace Ravivaldi con esta forma, explica lo que es dar a cada uno y su derecho, vamos a empezar por atrás, cuando habla de su derecho, bien, es dar lo que le corresponde a cada uno según sus méritos. O sea, dar a cada uno su derecho, ese su derecho es dar a cada uno lo que le corresponde. Como bien dijo la compañera, cuando hablamos del ejemplo del robo, bien, es dar a cada uno lo que le corresponde según sus méritos, no solamente puede llegar a ser un derecho, sino también una obligación, bien, una carga, una pena. Y ese dar, en definitiva, ¿a qué le suena a ustedes? Dar a cada, vamos a arrancar desde ahora sí por el principio. ¿Qué es dar? Compensar. ¿Cómo? Compensar. Es un Sí, acto. también es distribuir. Es un acto. Es un acto. Esa es la respuesta. Es una acción. ¿Bien? Entonces, dar es esto. Es hacer cumplir la norma. ¿Bien? Es distribuir. Es compensar. ¿Bien? O sea, la justicia, ahí tienen otra definición, si quieren, agregan algo más a la definición. La justicia siempre es un acto secundario, relacionado siempre con el derecho, en virtud digamos, de su etimología, ¿bien? Bien, relacionado al derecho siempre en sentido amplio, bien, para no reducir el derecho a la ley, bien, que implica una acción
que es secundaria, como dice Herbada, no porque de manera peyorativa, pero es secundaria porque en definitiva el derecho nos lleva, o nos debería llevar como objetivo último a una justicia, a una relación de justicia determinada. Bien, es un acto secundario que, como acto, puede hacer cumplir las normas, si la relación de justicia que se trata es la relación que surge del individuo frente al Estado, bien, distribuir, bien, si es el Estado frente al individuo, al revés, la contrapartida, o compensar, si se da entre personas de manera privada, una compensación que puede ser voluntaria o involuntaria. Fíjense cómo podemos armar tranquilamente una definición de justicia. ¿Bien? Como acto secundario, o en definitiva un acto que distribuye, compensa o hace cumplir la norma. Fíjense que estamos hablando siempre de un verbo. ¿Bien? Ese dar, va a decir Revivaldi, tiene un sentido genérico, reitero, ya lo he dicho, pero un sentido genérico. Es dar, es hacer, es permitir, es penar, es castigar. El cada uno, dar a cada uno, el cada uno implica no es darle a todo lo mismo. Es este ejemplo que les di de la universidad, o sea, la educación universitaria. No es, bueno, todos a la universidad, no, esperen. A ver, ¿quién es merecedor de la universidad en virtud de haber adquirido los conocimientos previos para poder llegar a la universidad? Bueno, es darle en definitiva uno a uno. ¿Bien? Es en definitiva esto el principio de la no discriminación. Porque generalmente con la idea de la discriminación hay un error, ¿no es cierto? No, universidad para todos porque si no me están discriminando. No, todo lo contrario. O sea, el principio de la no discriminación implica, ¿bien?, de que cada uno obtenga sus derechos en virtud de determinados esfuerzos también. ¿Bien? Porque en definitiva nosotros vivimos en sociedad. O sea, hay quienes hacen un grupo, ustedes también claramente, ¿no? Pero supongamos para hacer, digamos, para poder explicar mejor el ejemplo. Digamos, hay un grupo de la sociedad que paga sus impuestos para mantener la facultad y nosotros poder venir acá, uno a dar clase, el otro a sentarse como alumno y aprender. Bien, digo, cada uno cumple, parecería ser un rol en la sociedad. ¿Ok? Ahora, que yo pague los impuestos para que haya una universidad tampoco me hace merecedor a mí directamente del derecho a la universidad. ¿Ok? En definitiva, yo tengo que cumplir determinados procedimientos. Digo, bueno, fíjense cómo la sociedad, perdón, la idea de justicia está relacionada siempre a una idea de esfuerzo, a una idea de dar, ¿no es cierto?, de recibir, en definitiva, una acción. ¿Bien? De cumplir con determinados, como dijimos acá, la relación de justicia legal, ¿no es cierto?, nosotros frente a la sociedad. Bueno, yo quiero, o sea, el Estado distribuye mi derecho a la educación. Bueno, pero ¿cuál es la contrapartida? Bueno, que tengo que hacer la primaria y la secundaria. ¿Ok? Bueno, ok, perfecto. Entonces se da esa relación de justicia. ¿Okay? Una relación conmutativa entre nosotros. ¿Bien? Alumno-profesor. O sea, ustedes, está bien, pagaron los impuestos, cursaron primaria, cursaron secundaria, vienen a la universidad. Bueno, que haya profesores, mínimamente. ¿Ok? Yo también, yo quise ser profesor. Bueno, está bien, para ser profesor tiene que recibirse primero, no cualquiera puede. Digo, todo esto que parece digamos, un absurdo, que de hecho lo es explicado de esta manera, ¿no es cierto?, nos sirve un poco para explicar esto. O sea, cualquier tipo de nuestra acción, nuestras acciones tienen, digamos, una consecuencia bien jurídica, constantemente. O sea, nuestra vida está atravesada inevitablemente por relaciones jurídicas. O sea, ustedes imagínense cualquier aspecto en la vida, inclusive con sus amigos, con su familia, digamos, la familia está regulada por el derecho de familia. Ustedes se levantan como si nada todos los días y desde el momento que, reitero, que toman un colectivo hasta que llegan a su trabajo, llevan a cabo relaciones jurídicas constantemente. Desde el momento en que se levantan del asiento y le dejan el asiento a la embarazada, hay una relación jurídica porque hay una cuestión de derecho natural, ¿no es cierto?, el interés por el otro, una alteridad, como dice Herbada. Bien, llegan a su trabajo y ahí no se terminan las relaciones jurídicas. Ustedes están ejerciendo ahí el derecho de trabajar, tienen el derecho de trabajar. Pero para tener el derecho de trabajar tienen que ir a trabajar. ¿Ok? No es me quedo en mi casa y cobro el sueldo. Bien, y tienen que trabajar para justificar el sueldo. ¿Ok? Entonces digo, todo eso, hay constantemente relaciones jurídicas que implican
¿no es cierto? Esto de dar, hacer, recibir, ¿no es cierto? En definitiva, dar a cada uno lo que le corresponde según sus méritos. Entonces, ese dar a cada uno, reitero, ese cada uno es dar uno a uno. Bien, se hace justicia cuando se da uno a uno. Claramente no hay nadie que dice, bueno, a ver, voy a analizar acá a la compañera que se merece, ahora esta, es imposible. Bien, hay grandes sectores, bien, están los estudiantes, los menores de edad, los mayores de edad con alguna capacidad progresiva, bien, los mayores de edad de manera definitiva, ustedes son de un lado, o sea, los padres, los hijos. El tema es que nosotros constantemente vamos fluctuando. Nosotros somos ahora alumnos, yo soy profesor, pero yo me voy a hacer el máster y soy alumno, tengo un profesor, bien. Nada, yo mañana voy a trabajar y soy empleado, tengo un empleador, digo, constantemente nos estamos fluctuando entre relaciones sociales. O sea, yo no soy profesor, o sea, yo llego a mi casa, soy padre de una nena recién nacida, que no me deja dormir en toda la noche, pero me olvido que existen ustedes, como ustedes se olvidan que existen en mí. Bueno, esta es la vida misma que está atravesada por relaciones jurídicas constantes. Bien, y yo quise ser padre, pero para ser padre tengo que criar a mi hijo, tengo que ir a trabajar. Ahí nace otra relación laboral que está en otro fuero, bien, pero atravesada por el derecho de la familia, porque yo trabajo, sí, para viajar, para mantener el auto, pero también para darle de comer a mi hija. Digo, bueno, es el absurdo total, ¿no es cierto? Pero que en definitiva está bueno, es interesante que ustedes vean cómo la filosofía del derecho y algo que parece la justicia, como dice Kelsen, la justicia abstracta, ¿qué es esto de la felicidad? Bueno, la felicidad, no importa, obviamente la felicidad es una abstracción total, es un concepto que de la filosofía no jurídica, la filosofía general, todavía se sigue hablando de lo que es la felicidad y podemos debatir 3 años nosotros qué es la felicidad o no. Bueno, digo, la felicidad está en pequeñas cosas, pero en definitiva uno persigue la felicidad, otro persigue el bienestar, otro económico, otro el bienestar, otro prioriza la familia, otro prioriza los amigos. En definitiva, todos tenemos objetivos totalmente diferentes, pero podemos, en definitiva, teniendo en cuenta estos parámetros, ponernos de acuerdo que es lo justo. Bien, es justo que si ustedes van a trabajar, cobren. Bien, no importa, después será injusto, ¿no es cierto? Cuando uno ve el recibo de sueldo y dice, no, esto es una injusticia, pero más allá de eso, bueno, es un detalle político, digo, lo justo es que ustedes cobren, si no, no estarían trabajando, estarían haciendo totalmente un trabajo de honores que no es propiamente trabajo, es otra cosa, es una actividad social, ¿bien? Pero en definitiva, todos podemos definir que la justicia a través de una acción. Que es en definitiva lo que propone Ravivaldi. Esto es lo interesante. Ravivaldi, en virtud de Rada, en virtud de Aristóteles, concebir, definitiva, y es propio del naturalismo que habla de la ciencia jurídica como una ciencia práctica. Recuerden cuando en la primera clase hablamos de positivismo y naturalismo, lo primero que dijimos, el positivismo quiere que la ciencia o piensa en la ciencia jurídica como una ciencia exacta y eso es imposible. La ciencia jurídica es una ciencia práctica. Entonces no es raro hablar de está bien hablar de la justicia, que en definitiva es el último objetivo, reitero, no último ni acto secundario porque de manera peyorativa, digamos, porque es la última ratio, ¿bien? O sea, lo que busca como finalidad última, o sea, hay otras finalidades inmediatas, ¿no es cierto?, del derecho. ¿Okay? Yo voy a trabajar porque me gusta, primero, después voy a trabajar porque necesito la plata, porque quiero comer, hay un montón de finalidades, pero lo justo es en definitiva cobrar. O sea, entonces, para poder lograr todos esos objetivos inmediatos que uno tiene. Entonces digo, la justicia como fin último, por esto que les expliqué, claramente es una acción. Claramente debe verse como una acción. Y, como bien dice Aristóteles, el poder se mantiene, esa acción se puede considerar como acción de hacer cumplir la norma, ¿bien? De distribuir o de compensar. ¿Okay? Entonces, dar puede ser una obligación, puede ser un derecho, a cada uno es dar a uno por uno, según sus méritos, según lo que haya hecho, según lo que necesite, ¿bien? Todos necesitamos salud, sí, bueno, todos necesitamos, o sea, todos tenemos que tener garantizada la salud, sí, la salud pública, sí, bien, todos necesitamos el mismo remedio y no todos nos enfermamos de la misma cosa, o sea, la distribución ahí no es geométrica, aritmética, es geométrica, como dice Aristóteles. O sea, hay que darle a cada uno lo que necesite. ¿Bien? El fin último, el derecho natural es la salud, bueno, pero después hay que ver, ahí es donde radica el uno a uno. ¿Okay? Dar a cada uno lo suyo. Cada uno es uno a uno, teniendo en cuenta la necesidad de cada uno. Y lo suyo, que ya lo expliqué al inicio, porque arranqué desde el final,
lo suyo es en definitiva su derecho, su pena, ¿bien? Su castigo, su obligación. Es dar su obligación, justicia legal, es dar su derecho, justicia distributiva, es dar su pena, justicia, si se quiere, conmutativa involuntaria, es dar lo que compró, voluntaria. ¿Okay? En definitiva, siempre es una opción. ¿Está claro? Bueno, listo. Después, a ver, la clase que viene, ustedes van a profundizar un poco más en las clasificaciones de justicia, las relaciones de justicia. Estas clasificaciones hacen generar relaciones, ustedes ya saben, la relación del individuo frente al Estado, la relación del Estado frente al individuo, la relación entre los individuos, y hay maneras de medir esas relaciones, ¿bien? Que van a ver con Leandro. No se lo voy a adelantar para no confundirlos, pero en definitiva no queda demasiado. Y van a ver, obviamente, profundizar un poco más qué es esto del concepto de alteridad. En definitiva, por ahí anda la cosa, no hay mucho más que eso. Como verán, no hay conceptos ni terminología nueva, es un poco, como les decía al inicio de la clase, una conclusión de lo que venimos dando, como en definitiva lo que apunta la teoría general del derecho es esto, la teoría integradora, no es la teoría general del derecho civil o comercial o penal, es una teoría general de todo el derecho que como tal no puede escindirse de la justicia, ¿eh? Como última ratio. ¿Con el otro profesor vamos a ver el caso o lo vemos con...? No, conmigo. No, van a terminar seguramente, por ahí se va a repetir en algunas cosas que ya dije, pero reitero, van a ver más que nada relaciones de justicia, se ve por el libro, relaciones de justicia que surgen de esta clasificación y el concepto de alteridad, un poco más en detalle.